Hola lectores, bienvenidos por fin a este especial 5000 suscriptores que he tardado mucho en preparar, lo siento. Dejadme decir que estoy contentísima con la acogida que ha tenido el canal, no me lo esperaba. De verdad, si me conocierais en la vida real sabríais que esto es mucho para mí. Dicen que 5000 suscriptores son muy pocos, que menos de 10.000 es nada en YouTube. Para mí es muchísimo y además es que pronto tendré tantos suscriptores como habitantes en mi pueblo y a mí, puestos todos juntos, me parecen muchos. Y además estoy contentísima de la calidad de esos suscriptores. Mi lista no para de crecer, igual que la vuestra, con vuestras sugerencias. Me encantan vuestros comentarios. Gracias a ese 30% que siempre se queda hasta el final del vídeo a ver los créditos. Y dejadme deciros que también estoy súper sorprendida con el resultado de la encuesta. Os puse la encuesta para ver qué vídeo queríais para este especial 5000 y os puse 2 opciones de libros y 2 opciones de cotilleo. Y han ganado por un 60 y pico % las de libros. ¿Queréis que siga hablando de libros? O como mucho, que hable de mí misma. En la opción que os puse de 50 cosas sobre mí. Pero no ha tenido ningún éxito la opción de que os hablara de mis haters, que los tengo. Y además me habéis dicho que no pierda el tiempo con ellos y estoy muy orgullosa de vosotros. Si mi canal se queda como está, yo me doy por satisfecha. Así pues, por el resultado de la encuesta, voy a hacer hoy la iniciación a los clásicos franceses. También voy a preparar en algún momento el top de libros prohibidos o escandalosos y también en algún momento el vídeo de 50 cosas sobre mí. Igual lo dejo para si llego a los 10.000. Ya veremos. El que no voy a hacer es el de los haters porque me habéis dejado muy claro que no os interesa y que no les dedique ni un minuto. Y vamos ya a por la iniciación a los clásicos franceses. Yo cuando os puse la opción en la encuesta, pues la puse tan tranquila sin pensar. Y luego me dije, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Porque no sabía cómo hacerlo. No sabía si haceros un top, si hacer una lista de libros y al final he llegado a la conclusión que lo mejor era hacerlo por autores. Porque hay autores que tienen libros accesibles y libros duros. Entonces, separarlos no me acababa de gustar. Voy a hablar solo de clásicos del siglo XIX para atrás, con una única excepción del siglo XX, porque es un autor que nació en el XIX y murió en el XX y la obra es del XX. A ver quién acierta cuál es. Empezaré con los autores un poquito más amenos y acabaré con los más duros, aunque hay algunos que tienen obras de todo. Y el primero es Alejandro Dumas, un autor romántico del siglo XIX que tiene fama de ameno y de adictivo. Dumas escribía maravillosamente bien, hacía lo que quería y sus novelas mezclan aventuras con pasión y también con contenido histórico. Muchas veces Dumas introduce sucesos y personajes reales, evidentemente desde su perspectiva personal, desde su perspectiva libre, y mezcla personajes históricos con personajes reales. En primer lugar os voy a hablar de Los Tres Mosqueteros, en esta edición preciosa que tengo, que es una novela de aventuras mítica que todo el mundo conoce, es muy entretenida. Se ambienta en la Francia de Luis XIII, en el siglo XVII, y aparte de personajes ficticios, tiene personajes reales muy emblemáticos como el famoso Cardenal Richelieu. Yo la he leído 2 veces, la leí en mi infancia y la leí hace 12 o 13 años, pero no la recuerdo. Solo recuerdo la mítica serie de dibujos animados de D'Artagnan y los Tres Mosqueperros, que todas las personas de más de 30 años habremos visto, o sea que la puedo volver a disfrutar. Es muy accesible. Luego tenemos el famoso Conde de Montecristo, del que os he hablado ya muchas veces. Es la novela más apasionante e intensa que he leído jamás. Es la historia de una venganza tremenda. Tiene una narración vertiginosa, absolutamente vertiginosa, con altibajos, porque es tan alta la tensión en algunos momentos que es que no se puede mantener tan arriba todo el libro, te morirías. Es un libro que le gusta a casi todo el mundo, es el libro favorito de mucha gente. Podéis tener la mala suerte de que no os guste. Sí, hace poco un usuario comentó en Twitter que había empezado el libro por mi recomendación y que lo había tenido que abandonar en la página 600. Es una lástima, pero normalmente gusta mucho. Aprovechad que se está leyendo en la pecera de Raquel este mes, creo que acaban a mediados de diciembre. Leen 3 capítulos por día, que son muy pocos. Los podéis alcanzar tranquilamente y seguro que los pasáis y todo, porque yo dudo mucho que nadie respete el calendario de lectura con esta novela, sobre todo llegado a determinado punto de la trama. Seguro que algunos estáis pensando, sí, bueno, Mari, esas novelas pueden estar muy bien, pero son muy largas, son muy tochos, yo no me atrevo con Dumas. Pues hay una novela breve de Alejandro Dumas que leí cuando era adolescente, muy asequible, una novela de aventuras que se ambienta en Holanda en el siglo XVII, que se titula El tulipán negro. Está muy bien narrada, es cortita, empezad por ahí. A mí me quedan muchos Dumas por leer, por suerte. Tengo también La reina Margot, que lo compré porque me gustó mucho la película,
que se titula igual. Trata de Margarita de Valois durante la matanza de la noche de San Bartolomé. Si alguien la ha leído, que me lo comente. También tengo La guerra de las mujeres, que se ambienta durante la minoría de edad de Luis XVI, durante las frondas. Tampoco lo he leído, lo empecé a ojear un día y me pareció bastante denso. Y por último también tengo El caballero Héctor de Saint-Germain, que es una novela póstuma que al parecer se encontró accidentalmente y hubo que terminar el final porque estaba inacabada. No sé qué tal estará, es un buen tocho. Ya me diréis si alguien la ha leído. Y algunos estaréis pensando, pues no María, con Dumas no me atrevo de ninguna manera, me da mucho respeto, es un autor muy famoso. Bueno, pues entonces podéis empezar por Alejandro Dumas, hijo, que es un autor yo creo que injustamente olvidado. Supongo que debió ser muy duro ser escritor teniendo un padre como ese. Yo creo que es un muy buen autor y su obra más popular fue La dama de las camelias. Me la he comprado esta semana, por cierto. Es una novela de 1848 que tuvo mucho éxito en su momento. Rápidamente se hizo una versión teatral y posteriormente Verdi la adaptó en la famosa ópera La Traviata, que seguro que a todos os suena, es muy bonita. Yo la leí hace muchísimos años y la recuerdo como una novela del romanticismo, aunque he leído por ahí que tiene ya elementos realistas, como si fuera una novela de transición. Yo no la recuerdo así en absoluto. La novela trata de un romance entre Marguerite Gautier, que era una cortesana francesa del siglo XIX, y Armand Duval, que sería un joven burgués. Entonces la hipocresía social de alguna manera obstaculizaría su relación. Al parecer la novela se inspira en una cortesana real, Marie Duplessis, con la que Dumas habría tenido una relación en la que aparece que no se portó muy bien y que habría querido de alguna manera redimirse con esta novela. Es un romance trágico con una dama extraviada como protagonista, por la que el libro muestra comprensión. El libro invita a no condenarla de antemano por ser una cortesana, a no creer que es incapaz de amar porque ella no conserva la virtud. La protagonista recuerda mucho a la Mimi de la ópera La Bohème. Es una obra no muy larga, modesta, pero bien narrada, muy elegante, muy bonita, que refleja muy bien el romanticismo francés trágico. Es una buena manera de empezar con los clásicos franceses. No puedo dejar de mencionar en este vídeo a Jules Verne, o Julio Verne, como se le conoce aquí. Es uno de los autores más importantes del siglo XIX, es entretenido, es interesante y es accesible. Sus novelas son sobre todo de aventuras y de ciencia ficción, y el autor siempre intentaba introducir los nuevos conocimientos científicos en sus obras. Me hicisteis muchísimas recomendaciones sobre este autor en el book tag del New York Times, tal y como os pedí, porque os conté que tengo un vacío mental con este autor. No recuerdo haberlo leído, pero sé que lo he leído. Sé que he leído Viaje al centro de la Tierra cuando era adolescente. No recuerdo absolutamente nada. Y también he leído La vuelta al mundo en 80 días, en otra edición. Esta edición la compré recientemente porque lo quiero volver a leer. Y sé que se están agotando estas ediciones maravillosas ilustradas. Y antes de que se terminaran, me hice con ella. Ya volveré a explorar a este autor siguiendo vuestras recomendaciones. El siguiente autor es Gaston Leroux, que era un periodista francés que escribió sobre todo El fantasma de la ópera, que es una novela de 1910. Este también está escrito en el siglo XX, pero no era este el autor que os decía que os nombraría del siglo XX. Es una novela gótica interesantísima que combina un romance trágico con un misterio y que de alguna manera se basa en sucesos reales. Trata de un misterioso ser, que sería el fantasma, que habita en las profundidades de la Ópera de París y que parece estar en todas partes, parece escucharlo todo, parece saberlo todo y tiene aterrorizados a los propietarios de la ópera, a los que chantajea. Y en este contexto, de pronto, Christine, que es una joven cantante, se convierte de la noche a la mañana en la diva de la ópera gracias a un misterioso maestro que le habla a través de las paredes y al que ella llama el ángel de la música. El conflicto llega cuando Christine se enamora de un joven del que parece que ese misterioso ángel está celoso. Me encanta esta novela, la he leído 2 veces y no es difícil. Leroux también tiene El misterio del cuarto amarillo, que es una novela de 1907, que es una novela policíaca de la resolución de un caso en un cuarto cerrado. Tiene una continuación, que es El perfume de la dama de negro, y de este autor también tengo Un misterio en París, de la editorial de Época, que a mí no me entusiasmó. Trata de la resolución de un doble crimen, pero a mí me pareció que cojeaba mucho. No la recomiendo especialmente, aunque no es difícil de leer. Siguiendo con la editorial de Época, os voy a nombrar 3 novelas de misterio que tuvieron muchísimo éxito en su época, en el siglo XIX, que son El crimen de Orcival, de Émile Gaboriau. Esta novela me gustó mucho. Gaboriau es uno de los padres de la novela de detectives y esta obra es un thriller con una parte central apasionante donde el futuro asesinado escucha cómo
traman matarlo. Es terrorífico. Tienen la figura del inspector Lecoq, que cuando la policía local ya ha dado por concluida la investigación, él llega a contradecir las conclusiones. Está muy bien, aunque le falta algo de chispa. No es Wilkie Collins. Collins era mejor narrador y creaba mejores personajes, pero la novela está muy bien y se lee perfectamente. Luego tenemos El crimen del ómnibus de Fortuné de Bourgogne, que recrea la resolución de un caso, de un crimen, que ocurre en un espacio cerrado, en este caso en un ómnibus. Trata de un joven que viaja en este vehículo y que durante el trayecto se dará cuenta de que la joven que viaja a su lado ha sido asesinada sin que nadie se diera cuenta. Está muy bien, sin ser una obra espectacular, se lee muy bien, muestra el París bohemio y tiene unas ilustraciones preciosas. No me digáis que no es bonito. Y luego tenemos Maximilien Heller de Enrico Bá, que quizás es el que menos me ha gustado de estos 3 libros de misterio. El protagonista es un detective privado que recuerda poderosamente a Sherlock Holmes, aunque la novela fue publicada 2 décadas antes de que Conan Doyle presentara a su personaje. Trata de la resolución de un caso de envenenamiento del que se acusa al vecino de Maximilien. Está bien, sin ser nada maravilloso. Vamos a hablar de otro autor que no es ni increíble ni maravilloso, pero que tuvo muchísimo éxito en su momento, un éxito tremendo y que os lo puede hacer pasar muy bien, que es Georges Ohnet. Y estoy hablando específicamente de su novela más popular, que es Philippe d'Herblay o Amor y Orgullo. Tenéis una reseña específica de esta novela en el canal. Es novela edulcorada y de folletín, pero a mí me encantó, me lo pasé genial, me enganchó muchísimo, sobre todo la segunda mitad. Y además recuerda Orgullo y Prejuicio. De hecho, creo que fue en la edición inglesa, en la traducción inglesa, en la que pusieron el subtítulo de Amor y Orgullo, que recuerda Orgullo y Prejuicio. Y de hecho el libro recuerda a esa novela de Jane Austen tanto en trama como sobre todo por el protagonista masculino. Aunque no son lo mismo, ¿eh? No se puede comparar a Jane Austen con este señor. Herejía. Jane Austen le da 1000 vueltas. Lo dicho, no es una gran obra, pero puede ser una lectura apasionante si te dejas llevar por la trama. Fue una de las novelas más vendidas de finales del siglo XIX en Francia y desde luego Georges Ohnet fue el autor más vendido de su época por encima de Zola en Francia, aunque luego ha sido olvidado porque no es tan bueno como Zola. Tiene la particularidad de ser una novela romántica escrita cuando el romanticismo ya era un movimiento superado y cuando imperaba el naturalismo en Francia. Y claro, no se lo perdonaron, y menos cuando tuvo tanto éxito. Volvamos a los grandes autores con Voltaire, que es una de las máximas figuras de la Ilustración del siglo XVIII. Fue un autor muy prolífico que cultivó casi todos los géneros de escritura y fue el primer intelectual que de alguna manera se erigió en conciencia crítica de la sociedad, es decir, en un modelo a seguir en cuanto a pensamiento y en cuanto a actitud. Su obra más popular es Cándido o El optimismo, que es una novela de 1759, que es como un cuento sarcástico. El protagonista de la historia es Cándido, que es un joven que ha nacido entre algodones en un castillo y que será lanzado violentamente al mundo real, donde vivirá toda una serie de aventuras espantosas, con 1000 detalles escabrosos, que le harán descubrir que esa idea que le han inculcado desde que era pequeño de que el mundo es maravilloso, pues es falsa. Pero toda la novela está narrada con tono cómico, con un humor negro tremendo. Es una novela breve, divertida, que se lee con mucha facilidad y muy rápidamente, pero que en realidad es una novela inteligentísima, tiene muchísimo contenido. Se podría hacer un análisis de cada párrafo. Me encantó, es su obra más universal y la escribió en una época de pesimismo y de escepticismo que yo creo que se transmite mucho en el libro. El siguiente autor es Gustave Flaubert, autor realista del siglo XIX, que ya sabéis que a mí no me gusta. Yo no conecto con Flaubert, tengo un problema con él, pero estoy en vías de superación, he aceptado que tengo un problema, creo que es el primer paso para superar un problema, aceptarlo. Y ciertamente Flaubert tiene un estilo imposible de criticar. Es un autor sutil y elegante que retrata la sociedad de su época, que quiere retratar sobre todo la estupidez humana. A Flaubert le obsesionaba la verdad, por eso se documentaba muchísimo sobre todos los detalles que iban a aparecer en sus novelas. Y su obra más famosa es Madame Bovary. Ya sabéis que la he leído 2 veces, cuando era adolescente y luego hace unos pocos años. Me gustó más la segunda vez que la primera, pero yo no conecto. Entiendo lo que hace Flaubert. Flaubert nos presenta a una mujer ridícula y romántica en un mundo real. Flaubert lo que quiere es criticar la novela romántica del mismo modo que Cervantes criticaba la novela de caballerías a través del Quijote. Y lo hace bien. Emma Bovary es insufrible y entiendo que es insufrible porque el autor ha conseguido su objetivo con esta novela.
Ha conseguido ridiculizar el movimiento romántico, pero yo no puedo. No puedo con esta mujer porque además el marido me cae muy bien y lo paso muy mal por culpa de ella. El final no pude soportarlo. Sé que no estoy sola en el mundo, sé que hay más gente que no soporta a Madame Bovary, pero normalmente es una novela que gusta mucho y desde luego es muy accesible. Si no habéis leído clásicos franceses, es una buena manera de empezar. El libro que no os puedo recomendar de Flaubert es La educación sentimental. Esta sí que no me gustó nada y que no le veo nada interesante por ningún lado, ni siquiera objetivamente. Trata de Frédéric, que es un joven que viaja a París para estudiar y como solía pasar, pues estos jóvenes no estudiaban nada y se dedicaban a divertirse y a gastarse el dinero de su familia. Entonces Frédéric conoce a una mujer casada, que es la señora Arnaus, de la que se enamora, y se pasa toda la novela pensando en eso. Muy largo, es un tostón, yo no os lo recomiendo en absoluto. Me han recomendado mucho Salammbô. Yo lo intentaré, a ver si es mi novela de Flaubert. El siguiente autor es Honoré de Balzac, que es un autor realista del siglo XIX que sí que me gusta. Fue un autor muy prolífico, que no se conformó con contar cómo era el mundo, sino que quiso crear un mundo real con sus personajes incluidos y por eso ideó la llamada comedia humana, que son un conjunto de novelas que configuran un retrato de la sociedad de su época, que en este caso es la primera mitad del siglo XIX. Y algunos de esos personajes aparecen en varias de las novelas. Balzac cree que los novelistas tienen que ser historiadores y por eso necesita muchísimos personajes para mostrar la historia de su tiempo. Pero no la historia entendida como grandes acontecimientos, como hechos. A él lo que le interesan son las emociones de los personajes, le interesan sus pensamientos, su ideología, su psicología, en definitiva. A Balzac le interesa saber por qué esas personas actuaron de una determinada manera, cuáles fueron las motivaciones de sus acciones, las causas y qué lecciones se pueden extraer de ello. Una buena novela para empezar con Balzac es Eugénie Grandet, que es una novela bastante breve, que tiene todo lo bueno de Balzac, me encantó. La novela trata de un padre muy avaro que con su actitud condicionará la vida y el futuro de su hija. El final me encantó, es súper accesible. Otra buena novela para empezar con Balzac es El tío Goriot o Papá Goriot en función de la traducción. A mí esta novela me decepcionó un poco, pero creo que es algo personal, a todo el mundo le encanta. Es la historia de un padre que es sangrado económicamente por sus hijas, que solo piensan en los lujos y las apariencias. Está muy bien narrado, es Balzac 100%. Es un poco más largo que Eugénie Grandet, pero también es muy accesible. No tiene capítulos. A mí eso no me gustó, pero se lee muy bien. Otra buena novela para empezar con Balzac es El coronel Chabert, que es muy breve. Es una novela que habla de la pérdida de valores de la sociedad francesa y que trata de un hombre que es dado por muerto después de una de las batallas de Napoleón, pero que acaba volviendo en sí y acaba volviendo a casa años después. Y se encuentra que ha pasado de ser un hombre reconocido y rico a ser un hombre al que nadie identifica y su propia mujer, que ha rehecho su vida, simula no reconocerle, con lo cual él no tiene nada. Es una novela muy dura, que tiene lo mejor de Balzac y además tiene 3 cuentos añadidos que son El verdugo, El elixir de la larga vida y La obra maestra desconocida, que están muy bien los 3. Otra novela que he leído de Balzac es La prima Bête. Esta es la que más me ha gustado, es la primera que leí. No es difícil de leer, aunque es un poco más larga que las otras que os he enseñado. Es una obra de madurez que escribió pocos años antes de morir. Trata de una familia aristocrática que está en crisis. Tenemos por un lado al marido adúltero, por otro a la esposa sufridora y por otro tenemos a la parienta pobre, que es la prima Beth, que todos creen que es muy buena y que vela por ellos y en realidad los odia y está conspirando para destruir a la familia. Es buenísimo. De Balzac tengo pendientes La piel de Zapa, que tiene muy buena fama, y sobre todo Las ilusiones perdidas, que mucha gente dice que es el mejor. Ya me diréis, si alguno lo ha leído, qué os han parecido estos libros. Y por fin le toca el turno a Émile Zola, uno de mis autores favoritos, que os he hablado 1000 veces de él. Bueno, no me voy a extender mucho porque además tenéis un vídeo de iniciación en el canal específico para este autor. Todos los que os habéis puesto con Zola, que habéis sido muchos, estáis encantadísimos. No me he encontrado todavía a nadie que no le haya gustado. Y sobre todo hace poco recibí un comentario de un usuario que decía que había leído Germinal y que había quedado alucinado, que no podía creer que existiera un libro así, que era la primera novela del siglo XIX que leía y que estaba maravillado. Y bueno, eso me llega a lo más hondo. Bueno, Zola es un autor de la segunda mitad del siglo XIX que es el teórico y el máximo representante del movimiento naturalista.
Él creía mucho en la ciencia, creía en la observación de la realidad y creía que las personas estaban determinadas por su genética y por su entorno social, y que no podían huir de él de ninguna manera. Es un autor muy pesimista que cree que es inútil que las personas luchen cuando han nacido en unas condiciones negativas, y además él se ciñe sobre todo a las capas bajas de la sociedad, con lo cual no tienen escapatoria. Su prosa es muy fluida, con muchísimos detalles, no tanto porque describa paisajes, sino porque nos describe a muchísimos personajes. Hay muchísimos personajes secundarios, vemos pasar un montón de vidas. Me encanta, no puedo ser imparcial y además tenemos la suerte de que es un autor muy prolífico. La mejor novela para empezar con él es Thérèse Raquin, que es una novela de sus inicios, una novela breve comparado con las otras, que narra un triángulo amoroso de desarrollo espeluznante y final para enmarcar. Esta novela muestra ya lo que será sola y además tiene un toque fantasmagórico, en sentido figurado, muy interesante que no tienen el resto de novelas. Tened cuidado con el prólogo a la segunda edición de esta obra que escribió Zola y que se incluye aquí porque destripa la trama. Es muy interesante, pero es mejor que lo leáis después. Las obras más importantes de Zola son las que están incluidas en la llamada saga de los Rougon-Macquart, que se subtitula Historia natural y social de una familia durante el Segundo Imperio francés, y que es una saga compuesta por 20 novelas que están protagonizadas por miembros de una misma familia, de estos Rougon-Macquart. La primera novela de la saga es La fortuna de los Rougon. Yo no la he leído, pero no os la recomiendo porque me han comentado que se detiene mucho a describir todos los miembros de la familia, y si no has leído ya previamente de ellos, no te interesa lo suficiente. Creo que es mejor dejarlo para más adelante, cuando ya has vivido las historias de algunos de estas personas. Luego tenemos El vientre de París, que se centra en los mercados de la ciudad. París es la protagonista de todas las novelas de Zola. La novela trata de un republicano, Florent, que se fuga del penal de Cayenne y que se va a casa de su hermano, que vive con su mujer y su hija. Entonces veremos el conflicto familiar que se crea cuando Florent, en vez de buscar trabajo, en vez de asentarse, no para de hablar de revoluciones y arrastra a su hermano a esta espiral peligrosa que enseguida verá con malos ojos su esposa Lisa, que es mucho más lista, y que temerá que su familia se vea metida en problemas políticos graves. Se lee muy bien, no es la mejor del autor, pero vale mucho la pena. Luego tenemos El paraíso de las damas, que es el último del autor que he leído, que me sorprendió mucho porque me gustó, pero es un Zola optimista, y yo creía que eso no existía. Trata de los grandes almacenes de París, de esos grandes almacenes que son una novedad y que arruinan a los comercios de toda la vida, los comercios tradicionales de alrededor, que venden cada uno un producto, mientras que esos almacenes lo venden todo y todo el mundo quiere comprar ahí porque es más barato y porque está todo junto. Y es una novela realmente de fondo muy triste, pero que no acaba mal del todo. La protagonista es Denise, que es una joven de provincias que llegará a la capital y empezará a trabajar en esa gran tienda que es el paraíso de las damas. Y a través de ella veremos las largas jornadas de trabajo y las penurias que pasaban esos trabajadores. Luego tenemos Nana, que es una de las obras más famosas del autor y desde luego es de las mejores. Yo es la primera que leí de Zola. No os recomiendo empezar por esta. Creo que es de las más densas, aunque es muy buena. Yo leería otras primero. A mí me gustó mucho, pero fue como una patada demasiado grande de talento, así de golpe. Trata de una cortesana en París que se pasa la vida martirizando a los hombres, arruinándolos y que sin embargo no encuentra la felicidad de ninguna manera. Luego tenemos La taberna, que es mi novela favorita de Zola sin ninguna duda. Es la obra que consagró a su autor. Y no os dejéis engañar por el título, es una traducción un poco libre que hicieron aquí en España, no sé si en algún país más, pero el original sería El matadero, no La taberna. La taberna no es un elemento esencial de la novela. Hay un personaje alcohólico, pero no es el protagonista. Es una trama más secundaria. La protagonista es Gervais, que es una lavandera, una pobre lavandera que pasa mil y una penurias. El final es redondo, es estremecedor y tiene varios momentos muy intensos. Yo os la recomiendo hasta el infinito. Luego tenemos Germinal, que se considera la obra magna de Zola. Es una novela con un mensaje quizá más universal, habla de la lucha obrera, de la lucha por los derechos de los trabajadores. Empieza ya de forma formidable. Tenemos a Etienne, que es un hombre que no tiene trabajo, que va mal vestido, que está en pleno invierno caminando desde hace 3 días sin comer por una llanura interminable y llega accidentalmente a la boca de una mina. Etienne acabará trabajando en esa mina, acabará conociendo a toda una familia que trabaja al completo allí
y es espectacular. Tiene momentos muy poderosos, como en los primeros capítulos vemos el descenso a la mina, que es espectacular. Jolas informó muchísimo sobre cómo trabajaba la gente allí, sobre cómo eran las minas en sus profundidades. Luego tiene la huelga minera. Estas 100 páginas taquicárdico, que te va a dar algo con la huelga, cómo los mineros arrasan con todo. Es buenísimo. Soy muy afortunada porque por un lado he leído mucho sola y por otro lado tengo muchos por leer. Tengo por leer la obra. Este me han dicho que es buenísimo, que es un poquito denso, pero que vale muchísimo la pena. Trata de un pintor fracasado y dicen que se basa en Cézanne, que era amigo de Zola. Aunque yo he leído en otras fuentes que eso no es verdad, no lo sé. También tengo por leer La culpa del abate Mouret, que se conoce que tiene un argumento muy parecido a El crimen del padre Amaro, de José María Esa de Queirós, que siempre os recomiendo. Ya os contaré. Y por último me acabo de comprar La bestia humana, porque no podía más, quería tener este libro. He leído que es de los más brutales en cuanto a trama, que es espeluznante, y ya me contaréis abajo si alguien lo ha leído. Volvamos ahora al romanticismo con Víctor Hugo, que fue un autor excepcional y un hombre también extraordinario. Víctor Hugo pasó por todas las tendencias políticas de su tiempo, defendió a oprimidos, defendió a pobres, defendió a las mujeres, luchó contra la injusticia social, desempeñó varios oficios, ocupó diversos cargos y tuvo una vida agitadísima tanto en lo profesional como en lo personal, con múltiples amoríos y tragedias familiares. Fue una de esas personas con vida intensa. Hugo muestra en sus novelas los problemas políticos y sociales de la Francia de su tiempo, que no son pocos. Es bastante diferente del resto de autores franceses del siglo XIX. De entrada no parece original, parece que escriba novela gótica y sentimental heredada de la Inglaterra de la segunda mitad del siglo XVIII, pero él lo transforma en algo mejor, en algo más sólido. Había quien creía que esto era imposible, unir buenos sentimientos y buena literatura, pero él lo consigue. Y además Víctor Hugo da la sensación de ser muy sincero, muy sensible, incluso pese a su inteligencia, da la sensación de ser muy ingenuo y eso hizo que se ganara el favor del público. Sus novelas de algún modo plasman el gran drama de la humanidad y por eso su mensaje es universal y te transforma para siempre como lector, sea cual sea tu condición social y tu postura política. Ahora bien, es un autor denso. No es pesado, pero no es tan entretenido como Dumas, por ejemplo, y sus novelas son largas, están muy cargadas y tienen partes duras, tienen unas partes más llevaderas que otras. Ahora bien, yo personalmente creo que es mucho más llevadero que los autores rusos. Es un autor muy expresivo y es el mejor describiendo el laberinto urbanístico de París, que es el escenario de todas sus novelas. Su primera gran novela es Nuestra Señora de París, de 1831. Es una novela que cuesta al inicio, tiene un primer capítulo bastante terrible, pero vale mucho la pena insistir. Es una gran novela completamente deformada por el cine, como le ha pasado a Frankenstein o incluso a Drácula. Yo os invito de verdad a conocer la recreación del París del siglo XV que hizo Víctor Hugo con esta novela porque es precioso y no es la mejor novela para empezar con los clásicos franceses, pero en algún momento espero que os la leáis. Es una novela de una gran belleza, muy potente y con un final grande. Después de leer Nuestra Señora de París, creí que nunca jamás iba a leer nada tan grande. Me equivoqué completamente. Los Miserables es mejor. Es mucho mejor. Y además está más trabajada. Tengo esta edición preciosa. Tengo esta otra edición que es en catalán, que es de mi pareja, que también es muy bonita. Yo he leído esta, que tiene una introducción de Mario Vargas Llosa que está muy bien. Los Miserables es una grandísima historia con grandísimos personajes que refleja sucesos históricos de la primera mitad del siglo XIX en Francia. Su lectura produce sensaciones indefinibles. Hay que leerla, hay que vivirla, no se puede explicar. El protagonista es Jean Valjean, que es un hombre que ha estado 19 años en prisión por haber robado una barra de pan para alimentar a su hermana y a sus sobrinos. Y al ser liberado se encuentra con que todo el mundo lo rechaza por ser un exconvicto, y él también rechaza y odia a esa sociedad que no lo quiere. Pero un hecho casual cambiará completamente su perspectiva de la vida. Y es cuando empieza realmente la novela. Lo más importante, lo más intenso de esta novela es el vínculo que Jean Valjean creará más adelante con una persona que aparece en su vida, que no es una mujer, no es un romance, es un vínculo mucho más intenso, mucho más profundo y que hace que Jean Valjean nunca más salga de tu corazón. El monólogo final es inigualable
porque concentra todo lo que llevas sufrido a lo largo de toda la novela y te parece que no puedes soportarlo todo junto. Es una novela inolvidable. Te parece que has leído algo grandioso, algo épico que no vas a volver a leer. Cuesta un poquito situarse al principio, como pasa con todas las novelas que son muy largas y que tardan un poco en presentar a todos los personajes, pero vale muchísimo la pena. Luego tenemos a Choderlos de Laclos, que es un autor del siglo XVIII, que era un militar y que escribió una única novela, pero que es una de las mejores en lengua francesa y la culminación del género epistolar, que es Las amistades peligrosas. Os hablé de ella recientemente en el top de novela epistolar. De Laclos cultivó otros géneros, pero no destaca ninguna de sus obras, solo destaca Las amistades peligrosas. Es una novela libertina, pero con una protagonista que, en vez de encarnar al modelo de virtud clásico de la época, pues es una mujer autónoma y liberada, que además es perversa, es mezquina y manipuladora, y que, en vez de dejarse pervertir como ocurría en estas novelas de la época, pervierte a los demás. Es una novela muy psicológica, con múltiples voces narrativas, porque es 100% epistolar y muchos de los personajes escriben. Es muy entretenida y para nada inocente, y fue un shock en la época porque es muy moderna para su tiempo. De Laclos escribe con un estilo muy elegante, con el lenguaje de la época, pero lo que cuenta es tremendo. Nos explica todas las mezquindades, todos los odios y todas las pasiones que os podáis imaginar. Vamos a por Stendhal, otro autor del siglo XIX, uno de los primeros autores realistas, uno de los primeros en trazar un análisis psicológico de los personajes. Stendhal era un escritor con mucha conciencia histórica y por eso sus novelas tienen mucho fondo histórico. De hecho, él mismo estuvo en las tropas de Napoleón y ocupó diversos cargos políticos. Este autor fue muy consciente de que el público necesitaría décadas para comprender sus obras, no fue muy popular en su época y de hecho empezó a ser apreciado 50 años después, sobre 1880. Es un autor denso pero muy potente y con mucha profundidad psicológica. Sus novelas se centran mucho en el protagonista, en el héroe. Ese personaje es como un ente individual que acapara toda la narración, incluso aunque está narrado en tercera persona. Y son héroes que sufren grandes debates internos, tanto pasionales como existenciales. Su primera obra importante es Rojo y Negro, que es una obra de 1830, que trata de un joven de origen humilde, que es Julian Sorel, que quiere ascender socialmente, es un joven ambicioso, que se verá envuelto en un triángulo amoroso. Es la primera obra que leí del autor, la leí cuando tenía 20 y pocos años y me impresionó muchísimo, casi no recuerdo nada, pero sé que es una de las novelas más importantes que he leído jamás. La novela ocurre en los años previos a su publicación, a 1830, y en ese mismo año. De hecho, hay un subtítulo de la obra que no se suele incluir, que es Crónica de 1830. Fue entonces cuando se restauró la monarquía en Francia, con la Revolución de Julio o de 1830. Lo que hace Stendhal en esta novela es plasmar las tensiones políticas de esa época. Hay varias interpretaciones sobre el título del libro y la más aceptada es que haría referencia al traspaso de poder de los militares, que irían vestidos de rojo, a los eclesiásticos, que van de negro, porque esto ocurre, como os he dicho, en la época de la Restauración, desde que cae Napoleón en 1814 hasta la Restauración monárquica en 1830. La otra gran novela de Stendhal es La Cartuja de Parma, de 1839, que tengo esta versión cutre que he cogido de un cesto de la biblioteca, y que narra la historia de Fabrizio, que es un joven al que su tía Gina, que es la duquesa de San Severina, querrá promocionar socialmente. Se ambienta en 1815 en Italia, en la época del Resurgimiento, que es la época en la que Italia intenta ser libre después del paso de Napoleón. A mí no me gustó. Se me hizo eterna, me costó muchísimo terminarla. No recuerdo casi nada, pero recientemente Victorian Spirit ha hecho una reseña diciendo que le ha encantado y tengo esperanzas, porque realmente hace mucho que la leí. Lo volveré a intentar. Hay gente que dice que es incluso mejor que Rojo y Negro. Desde luego es un libro muy elaborado. Yo no lo procesé, no fui capaz. Y finalmente vamos ya a por ese autor del siglo XIX-XX que publicó en el siglo XX, que es Marcel Proust. Lo he dejado para el final porque son palabras mayores. Como sabéis, Proust escribió En busca del tiempo perdido, que es una obra que está concebida como una unidad, aunque tiene 7 volúmenes. Os enseño uno, que pesan mucho. Yo solo he leído este volumen, pero me maravilló y estoy esperando el momento para poderlos leer todos de golpe, que es como a mí me gustaría leerlos. Proust era un hombre extraño, tímido, solitario, antisocial, que casi no salía de casa, que escribía encima de su cama y no se comprende cómo un hombre así pudo saber y escribir tanto sobre la vida.
Proust era un gran explorador del ser humano y describe como nadie las sensaciones más elementales de las personas. Sin ir más lejos, yo nunca he visto mejor reflejado el amor que en esta novela, y no será que no se ha escrito sobre el amor. Hay unas páginas increíbles en esta novela donde se nos describe cómo un hombre enamorado y despreciado por su amada se da cuenta de su patética situación, se da cuenta de cómo esa mujer que ni siquiera le gustaba lo ha destrozado. Es bellísimo, su narrativa es una belleza. Tiene páginas, incluso fragmentos, que son arte. Por cierto, se caracteriza por escribir frases muy largas. Dicen que su frase muy larga está en el 5.º volumen, que aún no lo he leído, y que si pusieras esa frase toda larga, continua, tendría una longitud de casi 4 metros. Pero no te pierdes, de verdad, cuando te has sumergido ya en él, es muy fluido. Proust tiene una gran sensibilidad y percibe todos los detalles de la realidad hasta límites increíbles. Describe cosas que estamos hartos de leerlas en otras novelas, pero lo hace de una forma completamente nueva. Nos sensibiliza hacia elementos de nuestra realidad que nunca habíamos percibido. Es increíble la capacidad de desarrollo de su narrativa y además nos regala puñados y puñados de grandes personajes al estilo de Jane Austen o de Dickens. Es que muy pocos autores tienen tantos grandes personajes en una misma novela. Desde la misma publicación del primer volumen se consideró una obra maestra y hubo quien incluso lo comparó con Shakespeare. Es espectacular. Proust es un género en sí mismo, no vais a encontrar nada que se le parezca. Ahora bien, es complejo. Se necesita tiempo para sumergirse en él, pero una vez te has sumergido es maravilloso. Puede sorprender un poco al principio. Puede que alguien se ahogue, pero de verdad es una revelación. Eso sí, no es un autor para empezar con los clásicos franceses, es para leer cuando ya llevas unos cuantos clásicos. Pero hay que leerlo, es imprescindible porque es único. Y ya para terminar, dejadme que os pregunte sobre algunos autores que tengo y no he leído. Decidme si alguien ha leído a George Sand, que es el seudónimo de la baronesa Dudevant. Solo tengo esta novela, Indiana, que al parecer trata del desamparo de la mujer en el matrimonio. Parece muy interesante, ya me diréis. Tampoco he leído Bel Ami, de Maupassant, que me han dicho que es espectacular. A ver qué me podéis decir de ella. Tampoco he leído al Marqués de Sade. Tengo Justine o Los infortunios de la virtud. Y también tengo este recopilatorio que incluye Filosofía en el tocador, La marquesa de Ganges, Los infortunios de la virtud y varios cuentos e historias. Decidme por cuál debería empezar. Y por último, no he leído a Molière, autor del siglo XVII. Tengo estas comedias burlescas. A ver si os parece que es una buena obra para empezar con él, es lo único que tengo. Y eso ha sido todo por hoy. Creo que ha quedado larguísimo, ya veré cuándo lo monte. Espero que os haya gustado. Por favor, dejadme en los comentarios cualquier sugerencia que tengáis, algún libro que me haya dejado. Seguro que me he dejado algún autor. Y nos vemos, no sé si la semana que viene o la otra. Gracias por estar aquí siempre y nos vemos.